Iniciando con, de a poquito, tranquilos, me voy presentando, así me conocen. Bienvenidos y bienvenidas entonces a El Teórico de Psicología Social. Esta es nuestro cuarto encuentro. Mi nombre es Joaquín Ungaretti, yo soy profesor adjunto de la materia Psicología Social. Trabajo hace un tiempo en temáticas relacionadas con la psicología social. Soy licenciado en psicología, doctor en psicología, me especializo, me dedico a la investigación y la docencia, es algo que en general no he hecho nunca clínica, siempre me dediqué al ámbito académico, docencia e investigación, y bueno, soy investigador del CONICET y trabajo investigando temáticas que tienen que ver con la psicología social, fundamentalmente con el estudio de las relaciones intergrupales y específicamente con el estudio de relaciones intergrupales de índole conflictivas. Fundamentalmente he desarrollado muchos estudios en relación al prejuicio, los estereotipos y la discriminación. Así que bueno, en esta oportunidad yo voy a compartir con ustedes en realidad una charla, es un espacio de conversación, la idea es que sea un espacio un poco más distendido, en donde vamos a ir compartiendo y charlando sobre algunos puntos del texto de Michael Hogg en relación a la teoría de la identidad social, que obviamente funciona como una especie de complemento de, obviamente, la literatura específica, el texto, y también del video que ustedes tienen disponible ahí en el campus para esta unidad. Obviamente que en el video hay un PowerPoint y se van siguiendo de manera sistemática algunos puntos. Yo voy a tratar de ir retomando algunos de esos aspectos, pero bueno, la idea es que también haya una especie de intercambio entre nosotros a través del chat. Algo que les aclaro y que, bueno, a esta altura ya lo deben saber, es que es imposible por la cantidad de gente y la cantidad de intervenciones poder responder a todas las preguntas, entonces por ahí yo lo que voy a hacer es voy a avanzar con el desarrollo de algunos puntos y cada tanto voy a mirar el chat como para recuperar alguna de las preguntas o de los intercambios que vayan surgiendo. Así que bueno, eso es un poco lo que hago yo acá o lo que me tiene a mí en psicología social. Y bueno, la verdad es que todas las personas que trabajamos en la materia realmente nos gusta mucho la psicología social, consideramos que es un área de la psicología súper importante y es algo que quizás en el desarrollo, en la formación profesional, en la formación académica que ustedes tienen durante la cursada, es algo que por ahí no se ve en la mayoría de las materias, pero sin duda que es súper importante y más aún en los tiempos que corren. Así que bueno, espero que estén muy bien, espero que estemos atravesando de la mejor manera este momento tan complejo. Así que, bueno, acá Santiago dice discriminación como la que sufren algunos médicos que solo por ser médicos. Buenísimo. Bien, un poco, está buena la apreciación y un poco la idea es cuando nos empecemos a adentrar en la teoría de la identidad social, que en buena medida fue desarrollada para explicar relaciones intergrupales de tipo conflictivas, entre ellas la discriminación. Un poco la idea es que ustedes puedan tener algunas herramientas como para pensar muchos de los fenómenos psicosociales o hechos con los que coexistimos día a día y más aún en el marco de esta situación de pandemia, en donde creo que viene un poco a colación la intervención de Santiago en relación a los médicos y ciertas actitudes negativas hacia el personal de la salud en general, que uno puede observar en los medios de comunicación y demás, producto de esta situación de pandemia. Así que esa es un poco digamos, la idea de este encuentro en donde trataremos el tema de identidad social. ¿Existen espacios de extensión de la materia? Pregunta Rocío. Sí, en la materia, digamos, al ser una materia tan numerosa, hay muchos equipos de trabajo que abordan diferentes temáticas y no solo abordamos la cuestión de la docencia, sino que también hay proyectos de investigación en el marco de programación en SUBASIC y también hay proyectos de extensión, así que bueno, eso cualquier cosa nos hacen llegar la consulta a través de los profes del práctico ahí en los foros y bueno, perfectamente podemos vincularlos, pero bueno, es algo que yo creo que lo mencionaba Valeria en una de las intervenciones anteriores, y me parece que está buenísimo que todos aquellos y aquellas de ustedes a quienes les interese el mundo académico y empezar a formarse en docencia e investigación, lo puedan hacer desde el inicio de su formación, que sin duda eso les va
los va a favorecer y les va a beneficiar, realmente va a ser muy fructífero en relación a el desarrollo futuro como profesionales del mundo académico. Entonces, bueno, en ese sentido, Milena, ¿dónde podemos leer tus estudios? Bueno, en Internet, en Google Académico, ahí hay varios de los trabajos que hemos desarrollado, no solo yo, sino también mucha gente de la cátedra. Así que bueno, no, por nada. Bien, un poco como les decía, nosotros venimos trabajando en primer lugar con Martín la introducción a la psicología social, después ya nos metimos en lo que es la construcción social de la realidad. Y un poco la idea es de este espacio y de la unidad de identidad social es poder vincularlo con el proceso de socialización del que hablan Berger y Luhmann. Nosotros sabemos que la socialización es pensada como un proceso a través del cual el individuo incorpora toda una serie de contenidos de socialización en un determinado contexto, y una clave de esa definición de socialización, ¿sí?, en donde se incorporan contenidos, como les decía, que pueden ser normas, valores, actitudes y creencias, y que además es pensada como un proceso, porque, digamos, no es que se cristaliza la socialización de un momento para el otro, sino que es un proceso que dura toda la vida y el sujeto va atravesando diferentes etapas, y un poco de eso charlábamos cuando hablábamos de socialización primaria, secundaria y terciaria o resocialización. La idea es pensar que todo ese proceso de socialización va encaminado a que los sujetos vayan formando su identidad social, es decir, aquello que los hace ser en función de su pertenencia a un determinado grupo social. En ese sentido es que el texto de Michael Hogg es un texto que lo que hace es, trata de sintetizar los puntos principales de la teoría de la identidad social desarrollada por Henry Tajfel y John Turner a fines de la década del 70. Entonces, en ese texto ustedes van a poder encontrar los puntos principales de los aspectos que desarrollan los autores en relación a esta cuestión. Así que, bueno, un poco la idea del inicio es comenzar a abordar algunos puntos que me parecen centrales de ese texto y que tienen que ver con, en primer lugar, empezar a hablar un poco acerca de la historia, ¿sí?, que lleva a los autores al desarrollo de la teoría de la identidad social. Vamos a ir atravesando como algunas líneas teóricas que fueron precursoras en el desarrollo de la TIS o teoría de la identidad social, hasta llegar concretamente a algunos de los puntos principales de esta teoría que en principio fue desarrollada para pensar las relaciones entre los grupos, ¿sí? Después vamos a hablar un poquito acerca de los niveles de análisis y dónde se inscribe esta teoría. Y en tercer lugar, vamos a hablar un poquito acerca de la aplicación de la teoría de la identidad social, ya no para pensar las relaciones intergrupales de tipo conflictivas, como pueden ser el prejuicio, la discriminación, cuestiones que tienen que ver con la violencia, sino también cómo algunos de los desarrollos de la teoría de la identidad social se aplican para el estudio de la cooperación entre los grupos, ¿sí? Si bien el mayor desarrollo teórico está para tratar de resolver problemáticas sociales que surgen en el marco de las interacciones que se dan entre los grupos sociales, la idea es que también podamos pensar en esas herramientas como para promover la paz y la cooperación entre los grupos. Así que esa es un poco la idea y el objetivo de este espacio, de este encuentro, de retomar algunos de esos puntos de ese texto. Como les decía, para quienes se fueron sumando un poquito más tarde, la idea es, yo voy a ir de vez en cuando revisando el chat por si tienen alguna duda o alguna pregunta, o si quieren ejemplificar con alguna cuestión. Pero bueno, voy a ir avanzando hacia estos puntos, así vamos siguiendo un poco el texto. Entonces, en este marco para mí siempre es muy importante empezar a hablar de la historia de los autores que desarrollan teorías como es la teoría de la identidad social, que es una teoría con mucha vigencia y una amplia aceptación en el marco de la psicología social, porque en buena medida las historias personales de los autores a veces también marcan un poco la línea de lo que luego van a ser los desarrollos o los aportes teóricos, y este no es un caso diferente al que le sucedió a Henry Tajfel, que es el autor de la teoría de la identidad social, como les mencionaba hace un ratito, dado que su experiencia personal
fundamentalmente en los campos de concentración, es como que en cierta medida empieza a sentar las bases o empieza a generarle algunos interrogantes que luego se sistematizan en su teoría de la identidad social, pero que bueno, que surgen a partir de una motivación personal por entender un fenómeno tan negativo como fue el antisemitismo llevado adelante por la ideología racial nazi. En ese caso, hola, profe, el veganismo se podría considerar como un grupo social. Hola, Camila, buenísimo. Mirá, en realidad el veganismo, sino las personas veganas, ¿sí? O sea, siempre hablamos de personas que forman parte de un grupo social, totalmente. El veganismo puede ser considerado un grupo social y me animaría a decir que es un grupo social minoritario, ¿sí? En este contexto, y que realmente empieza, y cuando veamos influencia de las minorías y los desarrollos de Serge Moscovici, empieza a generar movimientos como para tratar de modificar algunas cuestiones en términos de la norma sostenida por el grupo mayoritario, que tiene que ver en este caso con el consumo de ciertos alimentos por sobre otros. Entonces, pero perfectamente sí podría ser considerado un grupo social. Entonces, retomando un poco a lo que les mencionaba, Henry Tagfel es un psicólogo social de origen polaco, ¿sí? Nace en Polonia en el año 1919, judío, y emigra hacia Francia a desarrollar sus estudios en psicología en la Universidad en la Sorbona de París, y estando en París desarrollando sus estudios, estalla la Segunda Guerra Mundial y se inscribe al ejército francés para luchar contra el nazismo. Ahora voy a retomar esta idea, pero bueno, después, una vez que sobrevive a los campos de concentración, vuelve a Inglaterra y termina su carrera en el Reino Unido y fallece en el año 1982, luego de haber trabajado muchos años en la Universidad de Bristol. Entonces, como les decía, es judío, Henry Tagfel era judío, se inscribe en el ejército francés para luchar contra el nazismo, y allí es donde es capturado y es enviado a los campos de concentración, ¿sí? En donde pierde a toda su familia y él logra sobrevivir a los campos de concentración. Entonces, ahí él cuenta una anécdota que para él es muy importante para lo que va a ser el ulterior desarrollo de su teoría, de la teoría de la identidad social, y que tiene que ver con que él lo que menciona es que cuando estando en los campos de concentración, él decía que era judío de origen francés y no judío de origen polaco, y él afirma que obtuvo un trato diferencial por parte de los jerarcas nazis por el mero hecho de mencionar que su nacionalidad era otra, ¿sí? Diferente a la polaca. Entonces, ahí ya empieza a pensar en lo que van a ser los primeros atisbos de los desarrollos acerca de la categorización social, es decir, que los individuos se comportan hacia otros en buena medida en función de las categorías sociales que registran esos otros individuos, es decir, las categorías sociales a las que perciben pertenecer no solo ellos mismos, sino que también piensan a los demás en términos de categorías, y en este caso los nazis claramente tenían otra categorización, es decir, otras atribuciones para los judíos franceses en relación a lo que eran los judíos polacos, y eso para Tagfel fue muy importante porque él atribuye en buena medida a esa categorización diferencial que hacían los nazis para la supervivencia a esta situación tan negativa, ¿sí? Entonces, en ese sentido es que empieza a pensar, a partir de ahí podemos identificar los orígenes de lo que va a ser después la categorización social como un elemento clave de la teoría de la identidad social. A partir del desarrollo de la teoría de la identidad social, el autor empieza a pensarla o empieza a desarrollarla fuertemente para tratar de entender las relaciones intergrupales. Y acá sí me interesa hacer una pequeña distinción y algo que me parece importante, y es que cuando uno desde la psicología en general, pero desde la psicología social en particular, trata de entender o de explicar algún fenómeno psicosocial, como en este caso el antisemitismo, es necesario pensar que existen diferentes niveles de análisis a partir de los cuales uno puede entender y comprender estos fenómenos que está estudiando, ¿sí? Entonces,
Esto siempre con la finalidad de no ser reduccionista, ¿sí? De no creer que nuestra perspectiva, nuestro recorte de objeto de estudio es absolutamente abarcativo de todo un fenómeno mucho más amplio. Entonces, hay autores como Duas que hablan de los diferentes niveles de análisis que rigen para el estudio de los fenómenos psicológicos, y habla de la existencia de niveles de análisis individuales, ¿sí? Es decir, yo me meto al interior del individuo a ver qué características psicológicas o qué rasgos específicos individuales aparecen en el marco de ciertos fenómenos, por ejemplo. Después tenemos un nivel de análisis interpersonal, es decir, que en ocasiones un mismo fenómeno también puede ser explicado ya no solamente por las características del propio sujeto, sino también por la interacción, esa interacción interpersonal que los individuos tienen con otros significativos. Pueden ser amigos cercanos, puede ser familia, ¿sí? Pueden ser jefes, pueden ser, digamos, de acuerdo al contexto en donde uno esté pensando, algo de lo interpersonal también puede estar operando ahí para poder comprender de manera acabada un determinado fenómeno psicosocial. Y después tenemos otro nivel de análisis que es el nivel grupal, ¿sí? O intergrupal, es decir, cuando ya se piensa no solo en el individuo, no solo en la interacción de un individuo con un otro significativo, sino a nivel de los grupos, de cómo interactúan los grupos y cómo a partir de analizar esa interacción entre los grupos podemos explicar algún fenómeno psicosocial. Y por último tenemos un nivel de análisis de índole societal, que es quizás principalmente objeto de estudio de la sociología, es decir, cómo en ocasiones las sociedades o los contextos y las estructuras sociales predominantes en un determinado contexto también influyen al individuo para que se den determinados hechos o fenómenos. Entonces, esto siempre me parece súper importante aclararlo. Después yo voy a estar también con ustedes compartiendo la unidad de prejuicios, estereotipos y discriminación, y ahí también hacemos un poco de referencia a esta cuestión de los niveles de análisis para pensar concretamente el fenómeno del prejuicio y la discriminación. Pero en este caso hago esta aclaración para indicar que la teoría de la identidad social se inscribe en el nivel de análisis grupal, específicamente en el marco intergrupal, ¿sí? Entonces, me parece que es importante hacer esta distinción. Si bien intenta intenta incorporar elementos de los otros niveles de análisis, pero principalmente es una teoría de las relaciones intergrupales, ¿sí? Entonces, a ver, ¿cómo era el nombre del autor? Henry Tajfel. Tajfel, exacto, ahí está. Los niveles de análisis. Duas y Valentín. Hay un texto de Duas que se escribe Doise, se los voy a escribir acá en el chat. Doise. Duas y Valentín en el año 2015, si bien hay desarrollos anteriores, pero bueno, esto es como una de las últimas actualizaciones para pensar en los niveles de análisis. Entonces, nosotros, en la medida en la que vayamos avanzando, ahora a continuación en relación a la historia, es decir, aquellos hitos históricos, aquellos desarrollos teóricos que hacen que vayan sentándose las bases para el desarrollo de la identidad social, vamos a tratar de ir pensando, bueno, cada uno de esos fragmentos de teoría, en qué nivel de análisis se podrían inscribir. Pero me parece que esto es súper importante para pensar incluso la integración entre las diferentes perspectivas desde las que uno aborda un determinado fenómeno y nunca desconocer que existen otras alternativas para pensar ese mismo hecho o ese mismo fenómeno, y tratar de, si bien uno no las puede abarcar a todos los niveles de análisis, no puede estudiar un mismo fenómeno desde todos los niveles de análisis, porque realmente eso es muy trabajoso y uno tiene que en algún momento hacer un recorte, pero es importante pensar que el nivel de análisis del que uno se aproxima a esta cuestión no agota la explicación de un hecho determinado. Entonces, esto me parecía importante para inscribir la teoría de la identidad social en este nivel de análisis intergrupal. Bien. Perfecto. Entonces, lo que mencionan los autores, y algo que también me parece muy importante y que tiene que ver con que ha potenciado el desarrollo de la psicología social como disciplina, fue la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? O sea, el fenómeno del nazismo desarrolló un montón de estudios, es decir, llamó el interés de la psicología para estudiar esos fenómenos.
fundamentalmente el nazismo como a partir del antisemitismo, es decir, el prejuicio y la discriminación hacia el pueblo judío meramente por su condición o por sus creencias religiosas. Entonces, en el marco de la psicología hay como una especie de historia en el estudio de estas relaciones intergrupales conflictivas, desde las teorías de la raza, ¿sí?, que predominaron hasta la década de 1920, en donde sinceramente no era de interés de la psicología el estudio de las relaciones intergrupales, en este sentido jerárquicas o conflictivas entre los grupos, porque existía la creencia de que las diferencias entre los grupos eran justificadas y estaban basadas en teorías de la raza, es decir, que atribuían a factores biológicos la superioridad de algunos grupos por sobre otros. Entonces, eso predominó, insisto, hasta más o menos la década del 20, cuando empieza, de la mano de Floyd Allport, que es considerado por muchos como el padre de la psicología social, empieza a pensarse que esas teorías de la raza y fundamentar las diferencias entre los grupos en cuestiones biológicas, como retraso intelectual, etcétera, etcétera, no eran obviamente suficientes para explicar la subordinación de ciertos grupos o las jerarquías intergrupales. Entonces empieza a pensar en que el prejuicio, la discriminación y la subordinación de ciertos grupos era algo totalmente injustificado, y la psicología empieza entonces a entender esto como una problemática y a tratar de buscar explicaciones. Entonces, un poco en esta línea, en este recorrido, es que se inscribe lo primero que hablan Hogg en el texto en relación a la historia en el estudio o estos hitos para pensar la teoría de la identidad social. Entonces, con la finalidad de explicar por qué sucedió el antisemitismo, o cómo se puede explicar el antisemitismo, empiezan a esgrimirse ciertos desarrollos teóricos. Uno de los principales tiene que ver con la teoría de la frustración-agresión, es decir, la hipótesis de la frustración-agresión desarrollada en fines de la década del 30, más o menos. A ver, estoy viendo acá. Totalmente, sí, perfecto. Sin duda que el antisemitismo obviamente no fue desarrollado por los nazis, pero bueno, fue la justificación que ellos utilizaron para llevar adelante todas las atrocidades. Entonces, como les decía, adentrándonos un poco en lo que sería el recorrido histórico hasta llegar a los desarrollos de la identidad social, tenemos una teoría precursora que tiene que ver con la hipótesis de la frustración-agresión, desarrollada por Dollard, Miller, Dobb, Moores y Sears en el año 39, en donde básicamente lo que los autores plantean es que la agresión, es decir, los comportamientos agresivos, son el resultado de la frustración. Entonces, acá tenemos una perspectiva teórica, un antecedente teórico que es de índole psicoanalítico, psicodinámico, es decir, cuando empieza la psicología a preguntarse o a tratar de entender el porqué del antisemitismo, el psicoanálisis era la disciplina teórica vigente en aquel entonces, sin duda que iban a tratar de esgrimir explicaciones para el fenómeno del antisemitismo, y una de ellas fue la teoría de la frustración-agresión, es decir, la agresividad tiene que ver con una frustración, ¿sí?, que surge producto de la represión de ciertas tendencias o ciertos instintos que tiene el individuo. Esos instintos o tendencias son frustrados y los sujetos no pueden descargar la agresividad hacia el objeto de esa frustración. Por lo tanto, lo que hacen es tratan de desplazarla, y acá aparecen los mecanismos de defensa, ¿sí?, como uno de los principales factores explicativos de el desplazamiento de esa hostilidad, de esa agresividad que no pudo ser canalizada hacia los objetos de la frustración, y se localizan chivos expiatorios, es decir, blancos más fáciles. Entonces, lo que proponían estos autores hacia fines de la década del 30 era que, desde la perspectiva psicoanalítica, cuando los individuos, por ejemplo, frente a ciertas frustraciones por la no satisfacción de sus instintos y demás, por ejemplo, llevadas adelante por los padres, no podían canalizar esa agresividad hacia los padres, entonces luego en la adolescencia y en la adultez desplazaban esa hostilidad hacia chivos expiatorios, ¿sí? Entonces, lo que plantean es que la frustración es el desencadenante de los comportamientos o las acciones de índole agresivas. Entonces, si nosotros pensamos en el nazismo, bueno, tenemos que el desplazamiento de esa agresividad hacia el pueblo judío, en ocasiones algunos autores lo explican a través de mitos y cuestiones que
de los que la propaganda nazi se encargó de promover, que tenían que ver con el mito de la daga por la espalda, es decir, que el pueblo judío había traicionado al ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial y que por eso Alemania había sufrido todas esas consecuencias negativas por haber perdido la Primera Guerra Mundial, entonces el chivo expiatorio fueron los judíos. Y como esas, muchas construcciones sociales que promovieron que esa hostilidad o esa agresividad se descargue hacia el pueblo judío. También podemos pensar desde esta perspectiva teórica, podemos pensar en ejemplos más claros, es decir, personas que, no sé, se ven frustradas o que son víctimas de violencia en el trabajo, en ocasiones pueden comportarse de esa manera hacia otros seres queridos, por ejemplo, ¿sí? Es decir, desde la perspectiva psicoanalítica, estas serían como alternativas para explicar este camino entre la frustración conlleva agresión, ¿sí? Sin embargo, algunos años más tarde, pensemos en el 39, en el año 1941 específicamente, se hace una pequeña reformulación de la hipótesis de la frustración-agresión, como ese camino lineal, y se propone que en realidad no siempre la frustración desencadena agresión, sino que puede haber algunos otros factores mediadores, es decir, de acuerdo a cómo el individuo se socializó, puede que la frustración, ¿sí?, no desencadene agresión, sino otro tipo de reacción. Es decir, no es necesariamente un camino lineal, que siempre que hay una frustración va a haber un comportamiento agresivo consecuente, sino que se puede pensar sí a la inversa. Siempre que hay agresividad, desde esta perspectiva hubo una situación de frustración previa, ¿sí? A ver, bien. ¿Cómo se llama la hipótesis? Se llama la hipótesis de frustración-agresión, ¿sí? Es la hipótesis planteada por los autores justamente para explicar este tipo de comportamientos intergrupales negativos, como fue el antisemitismo, y fundamentalmente basarse en por qué la gente es agresiva, ¿sí? Esta era una explicación desde un nivel de análisis intraindividual, ¿sí? Entonces, retomando lo que hablábamos al principio, esto es un nivel de análisis intraindividual, es decir, nos metemos al interior del sujeto. ¿Se escucha? Sí, es mi gata Frida, que está desesperada por entrar al vivo, entonces llora. Bien, entonces, como les decía, uno de los antecedentes hasta llegar a la teoría de la identidad social fue la hipótesis de la frustración-agresión desarrollada por estos autores en la década del 39 desde una perspectiva psicoanalítica, fines de la década del 30, con algunas variantes que surgen en la década del 40. Sin embargo, lo que se sabe es que no puede haber sido explicado el fenómeno del antisemitismo a partir de una suma mecánica de frustraciones y agresiones, sino que tuvo que haber una fuerte identificación grupal, es lo que dice Tagfeld, para poder explicar por qué los nazis fueron capaces de cometer ese tipo de atrocidades hacia el pueblo judío, ¿sí? Entonces, lo que plantea el autor es que le está faltando un elemento a esta perspectiva que se basa en un nivel de análisis intraindividual, ¿sí? Entonces, habla acá o aparece la primera sugerencia de que también es necesario una fuerte identificación grupal, es decir, que los nazis o cualquier otro grupo social requiere de una fuerte identificación como para poder llegar a comportarse de manera tan hostil hacia otro grupo diferente del propio, ¿sí? Entonces, lo del experimento de Milgram también tiene algo que ver con esto totalmente, ¿sí? El experimento de Milgram, el experimento de la prisión de Stanford de Zimbardo, es decir, son todos desarrollos teóricos que surgen con la intención de explicar el fenómeno del nazismo, ¿sí? O sea, básicamente son desarrollos que se esgrimen justamente para eso. Entonces, como les decía, estamos en la historia, ¿sí? Recapitulando un poco, estamos en la historia, es decir, los pasos previos que Tagfeld fue recuperando para poder llegar a desarrollar la teoría de la identidad social. Primer punto, primer antecedente histórico es la hipótesis de la frustración-agresión desde una perspectiva psicoanalítica que pensaban de esta manera el origen de la agresividad y en base a eso explicaban o trataban de explicar el antisemitismo. Otro de los antecedentes teóricos para pensar en la identidad social. Perfecto, exactamente. O sea, Micaela dice que eran muy pocas variables porque todos vivimos frustraciones, sino por eso somos cómplices o actores de un genocidio. Totalmente. Esto tiene que ver, y me parece buenísimo que ya lo vayan pensando desde esa perspectiva, que no podemos ser reduccionistas abordando o tratando de agotar un fenómeno en
un único nivel de análisis, sino que es necesario pensarlo de manera integrada, ¿sí? Entonces, el segundo antecedente que es muy importante para Tacfel en relación a la teoría de la identidad social es la personalidad autoritaria, ¿sí? Entonces, en la década del 50 aparece un desarrollo teórico también para explicar el fenómeno del antisemitismo, que es la teoría de la personalidad autoritaria. De nuevo, de corte también psicoanalítico, pensando en un nivel de análisis individual, es decir, nos metemos adentro del sujeto y vemos si no existiría un rasgo de personalidad o alguna característica de personalidad que permita entender el porqué del genocidio antisemita. Entonces, acá lo que plantean los autores es que Adorno, Frenkel, Brunswick, Levinson y Sanford son los autores de la teoría de la personalidad autoritaria. Lo que hacen es, Adorno y Frenkel-Brunswick son exiliados, alemanes exiliados hacia Estados Unidos y conforman junto con Levinson y Sanford el grupo de Berkeley, es decir, se van a trabajar a la Universidad de Berkeley en Estados Unidos, específicamente en California, y empiezan a estudiar el fenómeno del antisemitismo. Y lo que encuentran es que las personas antisemitas no eran solamente prejuiciosas hacia el pueblo judío, sino que además eran prejuiciosas hacia múltiples grupos diferentes del propio. Es decir, entonces ahí empieza a aparecer un fenómeno más amplio que el antisemitismo y es el etnocentrismo, ¿sí? Es decir, individuos que son prejuiciosos o discriminadores hacia cualquier grupo diferente del propio. Entonces, ahí es donde, cuando detectan esta cuestión más extendida, empiezan a pensar cuáles serían las causas del etnocentrismo, ¿sí? Entonces, ahí es donde hablan de que existiría en los sujetos una tendencia profunda de la personalidad, es decir, un rasgo de personalidad de índole patológico, ¿sí? Que también desde una perspectiva psicoanalítica puede ser pensada su etiología de esa personalidad autoritaria en el seno de, o en el marco de un estilo de crianza, es decir, un estilo de socialización y de crianza duro, punitivo, represivo y autoritario, que termina dando como resultado en los sujetos una personalidad de índole patológica, ¿sí? Que es una personalidad autoritaria, y a partir de eso intentan explicar el fenómeno del etnocentrismo y los comportamientos intergrupales negativos. Entonces lo que observan es que las personas con una personalidad autoritaria eran sujetos antisemitas, eran sujetos etnocéntricos, eran sujetos conformistas y obedientes, ¿sí? Ahí hablamos de conformidad y obediencia, y en cierta medida ya estamos anticipando algo que vamos a ver cuando trabajemos la unidad de influencia social, es decir, los sujetos con personalidad de índole autoritaria estarían, digamos, caracterizados por todas estas cuestiones. Entonces, para quienes preguntan en dónde estamos haciendo una introducción a la teoría de la identidad social, todavía no llegamos, estamos haciendo un recorrido por un segundo antecedente de índole teórico, ¿sí? Hasta llegar a la teoría de la identidad social. Dijimos, hipótesis de frustración-agresión, primer antecedente teórico, de marcos teórico psicoanalítico. Segundo antecedente teórico es la teoría de la personalidad autoritaria, también desde una perspectiva psicoanalítica. Y al igual que lo que charlábamos antes en relación al primer antecedente, la existencia de una personalidad autoritaria no era suficiente para explicar un fenómeno tan complejo como el antisemitismo, entonces era necesario pensar, ¿sí? Hay autores como Pettigrew, Mertens, es decir, otros autores de la psicología social que dicen que la clave para pensar el prejuicio puede estar, por ejemplo, en una cultura, es decir, los individuos a veces nos desarrollamos en culturas que promueven el prejuicio y la discriminación, entonces también sería importante integrar el nivel de análisis societal para poder entender este fenómeno tan complejo como es el prejuicio, los estereotipos y la discriminación, ¿sí? Entonces, hasta acá, genocidio armenio, etcétera, o acá nace, si se quiere, esta teoría. Nicolás, hay estudios previos, pero como les decía, la Segunda Guerra Mundial, por el impacto que tuvo, fue como un gran motor para el desarrollo de múltiples perspectivas teóricas, ¿sí? O sea, hubo como una explosión teórica en la psicología social, como venimos recorriendo, para tratar de entender, bueno, pero ¿por qué pasó el fenómeno del antisemitismo? Entonces, así es que
vamos haciendo estos recorridos y, como les decía, los primeros dos antecedentes que acabamos de ver están inscritos en un nivel de análisis intraindividual y por eso recibieron fuertes críticas, ¿sí? Por no integrar otras perspectivas. Un tercer antecedente, y acá sí ya salimos del nivel intraindividual y pasamos al nivel de análisis grupal, tiene que ver con la teoría del conflicto realista desarrollada por Muzaffar Sherif en la década del 60 aproximadamente. Yo no sé si han escuchado acerca de el experimento de la cueva de los ladrones, que es un experimento muy conocido de la psicología social, desarrollado justamente por este autor, y que denominó teoría del conflicto realista, ¿sí? Entonces, básicamente lo que, entre otros experimentos que dieron sustento a esta teoría, está el experimento de la cueva de los ladrones, en donde los autores lo que hacen, una situación experimental, es decir, un estudio de índole experimental, en donde agarran un grupo de sujetos, de niños de 11 años, los llevan a un parque nacional en Estados Unidos, en Oklahoma, y arman un campamento, les asignan nombres a cada uno de los grupos, entonces forman dos grupos, unos serán las águilas y otros las serpientes, y empiezan a trabajar en la conformación de una identidad grupal para cada uno de estos sujetos que no tenían ningún tipo de historia común previa, es decir, no se conocían. Entonces, en base a ciertas tareas o ciertas actividades, empiezan a desarrollar una fuerte identificación con el grupo del que pertenecen. Y luego los ponen a interactuar y lo que observa el autor es que rápidamente se empezó a producir una interacción de índole conflictiva. Es decir, los grupos empezaron a competir, ¿sí? Entre sí. Entonces ahí empiezan a pensar que en realidad la competencia intergrupal, ¿sí? O la conflictividad intergrupal ya no tendría necesariamente origen en características de los propios sujetos, sino que estaría también modulado en buena medida por dinámicas grupales, ¿sí? Es decir, por la mera interacción que se produce entre los grupos. Y lo que plantean los autores es que cuando los sujetos, claro, como cuando hacen equipo azul y rojo en los cumpleaños, totalmente, lo que se observa y lo que empiezan a ver los autores es que la mera percepción de pertenencia a dos grupos diferenciados, ¿sí? Sin la necesidad de que exista una personalidad autoritaria o sin la necesidad de que haya una frustración que explique la agresividad, sin esas condiciones intraindividuales necesariamente presentes, los grupos, cuando se conforman dos grupos y se empiezan a competir por recursos, que para el autor son recursos reales, o sea, tienen que ser recursos reales y cuando esos recursos incluso empiezan a escasear, automáticamente se produce la conflictividad intergrupal, ¿sí? Entonces, esta es la perspectiva fundamentalmente que desarrolla Sherif en relación a la teoría del conflicto realista. Un punto importante acá es que para el autor el conflicto debe ser real. No dejo de pensar en la película de La Ola, totalmente. Sí, hay un montón de películas, está la película del experimento, hay muchas películas que recuperan un poco esta cuestión desde la perspectiva grupal, como individuos que no tienen ningún tipo de historia común, cuando se perciben como formando parte de un mismo grupo, empiezan a comportarse de maneras peculiares, ¿sí? O sea, fundamentalmente tienden a favorecer a los miembros de su propio grupo en detrimento de los miembros de un grupo externo. Entonces, esto es un poco como es el tercer antecedente histórico, pero es un antecedente que para Tacfel ya le hace bastante más sentido que los dos otros fragmentos teóricos que acabamos de mencionar, justamente porque Tacfel y la teoría de la identidad social en particular tienen una fuerte connotación desde la perspectiva de el nivel de análisis intergrupal. Entonces, como les decía, teoría del conflicto realista. El conflicto es por recursos reales, o la competencia tiene que ver con una cuestión real. Ahora, hay otros desarrollos más actuales en relación al conflicto realista que dicen que no necesariamente el conflicto tiene que darse de manera real, sino que puede darse de manera simbólica. Es decir, quizás la mera percepción de que hay un grupo que está amenazando los valores, las normas, las tradiciones del propio grupo, es decir, de mi grupo de pertenencia, eso ya per se puede generar una situación de conflicto intergrupal, sin que necesariamente haya una competencia real entre los grupos, ¿sí? Entonces, esto también es importante
de que ya el conflicto entre los grupos no se origina por una cuestión, un factor necesariamente real, una competencia real, sino que también puede ser por alguna cuestión de índole simbólica. Bien, entonces, este, como les mencionaba, es el tercer antecedente, ya no desde una perspectiva psicodinámica y pensando en un nivel de análisis grupal. Y por último, el último antecedente teórico, ¿sí? Tiene que ver con el paradigma del grupo mínimo, ¿sí? Este ya es un estudio desarrollado, un paradigma, es decir, una serie de estudios experimentales en los que participa Tacfel, ¿sí? Que es el autor de la teoría de la identidad social. Entonces, lo que el autor plantea cuando hace estos estudios, insisto, todos estos son estudios previos, desarrollos teóricos previos a el origen de la teoría de la identidad social. Entonces, se llama el paradigma del grupo mínimo, ¿sí? Entonces, paradigma, ¿por qué? Porque no es que solamente esgrime estas teorizaciones a partir de un único estudio, sino que desarrolla una serie de experimentos, y de grupo mínimo, porque lo que le interesaba al autor era, si no existe algo más básico que la competencia real para que se produzca el conflicto entre los grupos, ¿sí? Entonces ahí es donde empieza a pensar, ¿no será que la mera categorización social, es decir, ese mecanismo psicológico con el que muchos de los individuos funcionamos, es decir, esa tendencia a pensar todo en categorías, ¿no será que la mera categorización social, más que la competencia basada en objetivos reales, sea suficiente para generar conflicto entre dos o más grupos? Bueno, para eso entonces el autor desarrolla el paradigma del grupo mínimo. Entonces, ahí hay un experimento, hay un ejemplo en el libro, que es el experimento de Klee versus Kandinsky. Entonces, lo que hacían los autores es le presentaban a un grupo de sujetos dos pinturas, ¿sí? Una de Paul Klee y otra de Vasily Kandinsky, y le pedían a los individuos que elijan la pintura que más les gustaba. Entonces, en función de esa elección, ¿sí? De la pintura que más les gustaba, se conformaban dos grupos, ¿sí? El grupo A, aquellos a quienes les gustó más la pintura de un autor, y el grupo B, a los que les gustó más la pintura de otro de los autores. Entonces, por eso se llama paradigma del grupo mínimo. Las condiciones de agrupamiento eran efectivamente mínimas, era algo que no tenía nada que ver con recursos reales, con recursos económicos, con una situación de conflictividad real, sino que simplemente se agrupaba por un factor X que puede ser cualquier otro, ¿sí? Aparentemente nimio. Entonces, lo que observan los autores es que la mera categorización, es decir, la mera percepción de pertenencia a un grupo, ya generaba per se etnocentrismo y competencia intergrupal, ¿sí? Un poco la idea de estos estudios es decir que cuando interactuamos algunos grupos con otros, es muy probable que surja el conflicto, ¿sí? O sea, es algo que está ahí latente todo el tiempo, ¿sí? Entonces, basta percibirme como formando parte de un grupo para que pueda desencadenarse una situación intergrupal conflictiva. Perfecto, ahí habla Lucía habla de los barra bravas, totalmente, ¿sí? La mera percepción de pertenecer a un cuadro versus pertenecer a otro ya genera conflictividad, ¿sí? Ahí vamos a ver después algo que también tiene que ver con estos desarrollos, y es que ese conflicto suele superarse cuando los grupos, en vez de competir, colaboran en pos de un objetivo supraordinado, se llama, ¿sí? Entonces, esto ya vamos a verlo cuando veamos el tercer punto de esta presentación, que tiene que ver con la cooperación entre los grupos, pero básicamente pensando en la idea de los barra bravas, juega River y Boca y está todo mal, y de golpe juega Argentina y nos encolumnamos todos detrás de un objetivo mayor, que es que nuestra selección salga campeona del mundo, ¿sí? Entonces ahí ese tipo de cooperaciones en pos de una meta supraordinada puede generar una reducción importante de la conflictividad intergrupal, ¿sí? Entonces, bien, ahí estoy viendo algunos... me perdí. ¿Qué nivel de análisis sería? No veo de dónde viene la intervención de Rocío. Perfecto, bueno. A ver,
la idea o la invitación, ¿sí? Es a... Bien, ¿por qué se llama mínimo? Esto que les decía, mínimo es porque las condiciones de agrupamiento son realmente, digamos, nimias, ¿sí? Hay una cuestión mínima que hace que los sujetos se agrupen y automáticamente ya empieza a aparecer la conflictividad intergrupal. Otra cosa que se empieza a ver en este estudio previo de Tagfeld, previo al desarrollo de la teoría de la identidad social, es que los individuos tienden a favorecer a los miembros del propio grupo, ¿sí? Entonces, no solo se produce la competencia intergrupal, sino que además se produce un favoritismo endogrupal, es decir, nosotros y ellos, ¿sí? Y nosotros tendemos a favorecer a los nuestros en detrimento del exogrupo o el grupo externo, ¿sí? Eso es, de nuevo, un hallazgo o digamos, una observación que también surge de estos estudios. Y además, también, no solo el favoritismo endogrupal, sino el rechazo del exogrupo, ¿sí? Es decir, ya con un nosotros y ellos fuertemente formado, lo que se hace es, o los sujetos tienden a favorecer al propio grupo y a rechazar a los miembros del exogrupo en pos de lograr lo que se llama máxima diferenciación, ¿sí? Yo me quiero diferenciar o nosotros somos totalmente diferentes de ellos, ¿sí? Bien, como les decía, eso pasa mucho en los trabajos, totalmente. Por eso creo que esto es información, o sea, los textos por ahí son un poco complejos, pero la idea es que ustedes puedan tener algunas de estas herramientas que surgen de estos estudios previos para después poder pensarlo en relación a cuestiones de la vida cotidiana. Y de hecho, los trabajos prácticos que ustedes van a tener que hacer en el marco de la materia, de acuerdo a cómo lo vengan trabajando con los profes de prácticos, pueden basarse o pueden fundamentarse en algún hecho social y perfectamente lo pueden analizar a la luz de los desarrollos de la teoría de la identidad social. O sea, perfectamente pueden analizar cómo la interacción o las dinámicas de interacción en el marco o en un contexto laboral podrían explicarse a partir de esto que ya los autores vienen viendo sistemáticamente y que es cuando los grupos empiezan a percibirse como formando parte de una categoría de otra y si además hay una lucha por ciertos recursos que son escasos y demás, ahí tenemos conflictividad intergrupal seguro, ¿sí? Entonces, ¿se puede relacionar una vivencia propia en lo laboral? Perfecto. Los trabajos prácticos, eso lo manejan con los profes del práctico, pero en principio, si lo charlaron con ellos de esa manera, lo pueden aplicar, ¿sí? Algunos de los contenidos que vamos a ir viendo en la materia, lo pueden aplicar a algún hecho de la vida cotidiana, algún hecho social específico, el que ustedes elijan, ¿sí? Bien, entonces, para recapitular lo que venimos, la famosa grieta, totalmente, ¿sí? En términos políticos podemos ver todo el tiempo, ¿sí? Cómo opera esto de la grieta, sos de un color político versus el otro, y ya prácticamente no hay posibilidades de interacción, y si hay interacción, en muchos casos, lamentablemente, puede ser una interacción de índole conflictiva, ¿sí? Entonces, estos 4 antecedentes que yo les menciono fueron las bases, ¿sí? Son como las teorías que empiezan a inspirar a Tagfeld para el desarrollo de la identidad, la teoría de la identidad social. Y ahora sí, ya metiéndonos en el segundo punto de esta charla que estamos teniendo, tiene que ver con la teoría de la identidad social desarrollada por Tagfeld y Turner en la década del 79, basada, ¿sí? o inspirada por todos estos desarrollos teóricos previos. Entonces, los autores definen la identidad social, ¿sí? Y esto lo van a encontrar en el texto de Michael Hogue. La identidad social es definida como el conocimiento individual de la propia pertenencia a ciertos grupos sociales, es decir, yo me percibo como formando parte de un determinado grupo social, junto con cierta importancia emocional y valorativa atribuida a sí mismo por su membresía grupal. Entonces, conocimiento de la pertenencia a ciertos grupos sociales, junto con una importancia valorativa. Entonces acá ya podemos empezar a pensar en los elementos, ¿sí? O qué cuestiones están implícitas en esta definición. En primer lugar, podemos pensar la pertenencia a ciertos grupos sociales, es decir, yo me percibo como formando de parte de ciertos grupos, ¿sí? Ahí tenemos uno de los elementos clave para la teoría de la identidad social, que es
el pensamiento categorial o la categorización social, ¿sí? Es decir, tendemos a pensar todo en categorías con la finalidad de simplificar un entorno social complejo. Javier dice, ¿puede repetir la definición? Sí, ahí repito. Se las leo y vamos desglosando esa definición para ver los elementos que podemos identificar allí. Conocimiento individual de la propia pertenencia a ciertos grupos sociales, junto con cierta importancia emocional y valorativa atribuida a sí mismo por su membresía grupal, ¿sí? Entonces, me percibo como formando parte de cierto grupo social. Eso es producto de un mecanismo psicológico denominado categorización social, ¿sí? O pensamiento categorial. ¿Qué es el pensamiento categorial? Lo que sostienen muchos autores es que los seres humanos tendemos a pensar natural e inevitablemente en categorías, ¿sí? Categorías que debemos ir deconstruyendo a lo largo de nuestro desarrollo, pero tenemos como una tendencia a pensar en categorías, ¿sí? Entonces yo me pienso a mí mismo incluso como formando parte de, esa definición de qué es la definición de identidad social, ¿sí? Entonces yo me percibo como formando parte de ciertos grupos, eso tiene raíz en un mecanismo psicológico denominado categorización social, que tiene que ver con esto que les mencionaba, ¿sí? Simplificar un entorno social complejo. No podemos analizar racionalmente todo el tiempo, entonces necesitamos categorizar la información, ¿sí? Esa categorización tiene algunas consecuencias, ¿sí? En ocasiones me permite a mí, o tiene una connotación positiva, es decir, me permite simplificar el entorno, me permite orientarme rápidamente en una determinada situación, es decir, yo de golpe voy caminando por la calle y veo que cruza un animal que me viene a atacar, vestido, un animal algo de 4 patas, amarillo con dientes, y bueno, rápidamente yo categorizo esos estímulos, ¿sí? Y pienso que eso es un tigre y automáticamente eso hace que yo reaccione y de esa misma manera puedo salvar mi vida. Entonces, en ese caso, pensar en categorías, es decir, abstraer ciertos estímulos, puede ser positivo, ¿sí? Cuando, no sé, me subo al coche para manejar, bueno, no pienso racionalmente todo el tiempo, sino que yo ya sé que si aprieto el pedal de la izquierda, eso es el embrague, si pongo el cambio hacia adelante, es primera y arranco, se sigue. Imagínense que si tuviésemos que analizar racionalmente todo el tiempo, realmente estaríamos en un problema, nos demandaría mucha energía o mucho consumo cognitivo, ¿sí? Con lo cual, es esperable que categoricemos la información, ¿sí? Y nos percibimos a nosotros como, pones el piloto automático, perfecto. Algo como economía de esfuerzo de Eric Luhmann, totalmente, aporta alivio psicológico, exacto, ¿sí? Imagínense que el extremo de la imposibilidad de categorizar información, podemos pensar ya en un trastorno psicopatológico, ¿sí? O sea, yo no soy clínico, no me dedico a la clínica, pero quizás podemos pensar en personas que tienen un trastorno obsesivo-compulsivo, es decir, son personas que no pueden dar por sentado que ese estímulo realmente tiene que ver con algo que ya aprendieron, ¿sí? Entonces, acá les estaba contando lo positivo de la categorización, pero la categorización social, ¿sí? Esta tendencia que tengo a pensar en categorías también tiene muchas consecuencias negativas, como por ejemplo, es la base, es un mecanismo cognitivo que es la base para la conformación de estereotipos, ¿sí? Entonces, de la misma manera como el ejemplo burdo y hasta en algún punto gracioso que yo les contaba, de que si voy por la calle y de golpe veo un animal, algo que viene en 4 patas a atacarme, rápidamente pienso que es un tigre y eso actúo en función de eso y eso probablemente salve mi vida, del mismo modo opera para cuando yo puedo pensar en personas. Entonces, a partir de ciertos atributos de personas, ¿sí? Yo estereotipo esa información y me comporto. Y eso, como podrán imaginar, tiene muchas consecuencias negativas en términos de relaciones intergrupales, prejuicio, discriminación, ¿sí? Entonces, la identidad social se basa en un mecanismo psicológico que es la categorización social. Es uno de los principales mecanismos. Y que tiene que ver con este fragmento de la definición que estábamos hablando. Percepción
o la pertenencia a ciertos grupos sociales. Me percibo formando parte de ciertos grupos. Además de percibirme formando parte de ciertos grupos, hay un elemento que es afectivo, no es meramente cognitivo como la categorización social, sino que también en esa definición podemos ubicar un elemento afectivo que tiene que ver con el autoestima, es decir, que tiene que ver con la importancia emocional que yo le doy a mi pertenencia a un grupo, es decir, cómo valoro mi pertenencia a un determinado grupo social. Entonces, yo me percibo como formando parte del grupo de los psicólogos y las psicólogas y tengo una valoración de mi pertenencia a ese grupo, ¿sí? Esa valoración puede ser positiva o puede ser negativa, ¿sí? Ese es un elemento afectivo, no cognitivo, sino afectivo. Entonces, fíjense cómo a partir de percibirme formando parte de ciertos grupos y la valoración que yo haga de mi pertenencia a esos grupos, cómo ya podemos pensar en el comportamiento intergrupal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo me percibo formando parte de un grupo al que tengo una alta estima? ¿Qué va a pasar cuando alguien venga o los miembros de otros grupos vengan a querer cuestionar mi estatus como grupo mayoritario de una posición de privilegio en la sociedad? ¿Sí? Esa es una pregunta que ya nos podemos empezar a hacer. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo van a reaccionar los grupos que se perciben formando parte de algo a lo que tienen en muy alta estima, cuando vean que esa pertenencia se ve amenazada, ¿sí? Y por otra parte, si yo me percibo formando parte de un grupo al que tengo en baja estima, también eso va a desencadenar una serie de comportamientos intergrupales, ¿sí? Que vamos a ver ahora en un ratito. Esto es la definición de identidad social. Es como pensar que todos los senegaleses o congoleños venden anillos y esas cosas, totalmente. Eso es producto del pensamiento categorial, ¿sí? Y nos hace estereotipar. Y nos hace estereotipar no solo a los miembros del grupo externo, sino también a los miembros del propio grupo de pertenencia. Lo que dicen los autores, Tagfeld y Turner, es que toda interacción cae en algún extremo de un continuo, en donde en un polo tenemos las relaciones intergrupales y en otro polo tenemos las relaciones interpersonales. Entonces, toda interacción que tengamos con un otro va a caer en algún sector de ese continuo, ¿sí? Si, por ejemplo, yo me encuentro con un amigo íntimo, esa interacción va a caer más del lado de las relaciones interpersonales, ¿sí? Y lo que se va a activar ahí no es la identidad social, sino mi identidad personal, es decir, lo que me hace a mí ser Joaquín, ser un individuo con ciertas características, con ciertos rasgos. Ahora, si esa interacción cae más hacia el extremo de las relaciones intergrupales, es decir, me encuentro con colegas en un congreso, bueno, probablemente en ese caso se active mi identidad social, ¿sí? Es posible no caer en la categorización porque es como si no lo si lo hiciéramos inconscientemente. Buenísima la apreciación. A ver, en psicología social nosotros trabajamos con generalizaciones, ¿sí? O sea, con reglas generales, pero no desconocemos bajo ningún concepto la existencia o la posibilidad de que existan diferencias individuales, ¿sí? Es decir, particularmente yo creo que es un mecanismo universal, la categorización social, esa tendencia a categorizar. No obstante eso, hay personas que categorizan más que otras, ¿sí? Cuando se habla de, por ejemplo, en relación a la cuestión de género, de deconstruir, o sea, justamente de lo que se habla es eso, de que socializamos, ¿sí? Por nuestro propio proceso de socialización, socializamos ciertos roles de género, nos socializamos en una cultura y en un contexto determinado, que nos hizo generar ciertas categorías en las que ubicamos, por ejemplo, a los hombres, a las mujeres o a el género que sea que estemos considerando. Ahora bien, parte del proceso de evolución y parte del proceso de lograr una sociedad más justa e igualitaria tiene que ver con deconstruir esa categorización o esas categorizaciones que socializamos a lo largo de ese proceso, ¿sí? Entonces, volviendo a lo que les decía, Tagfeld y Turner desarrollan la teoría de la identidad social, que es aquella que se activaría fundamentalmente cuando los sujetos interactúan en grupos, ¿sí? Entonces, si hacemos el ejercicio, ¿sí? Y yo les pido a cualquiera de ustedes que se presente, probablemente hagan referencia a su nombre, pero rápidamente hagan referencia al grupo del cual forman parte, ¿sí? Entonces, mi nombre es Joaquín, soy psicólogo, ¿sí? Entonces,
ahí estoy apelando rápidamente a mi identidad social. No les digo, soy Joaquín, soy una persona introvertida o tengo tales características, ¿sí? Entonces, en un contexto público, con alguien, digamos, que trasciende una relación íntima de confianza, lo que se activa fundamentalmente es mi identidad social. Y eso es lo que estudian Tacfer y Turner. No desconocen la existencia de una identidad personal, que es la que se activaría en las relaciones interpersonales más íntimas, pero bueno, no es su objeto de estudio, ¿sí? Entonces, eso es algo que me interesaba aclararles al respecto, y es que toda interacción va a caer, si lo pensamos como un continuo, en un polo tenemos lo intergrupal y en otro polo lo interpersonal. Si esa interacción cae más del lado de lo intergrupal, se va a activar nuestra identidad social, y si cae más del lado de lo interpersonal, se va a activar nuestra identidad personal. Es decir, si yo hablo con un amigo íntimo y le digo, hola, soy Joaquín, soy psicólogo, me va a decir, che, sí, ya te conozco, o sea, hablame, contame cómo estás. O sea, es decir, va a apelar a mi identidad personal, no tanto a mi identidad social, ¿sí? Ahora bien, profe, es que la identidad personal se puede vivir en categorías también. Perfecto. O sea, por eso hablamos, está buenísimo lo que dice Carla, y por eso yo les hablo de un continuo, ¿sí? No es que somos solo, o nuestra identidad es solo social o es solo personal, ¿sí? Es un continuo, no es algo dicotómico, sino que es un continuo, y toda interacción puede caer en algún extremo, en algún sector de ese continuo, ¿sí? Más hacia el extremo o hacia el otro extremo, o puede caer en el medio, es decir, que se activen ambas identidades sociales en una determinada interacción, ambas identidades, tanto la social como la personal, en una determinada interacción, en fin. Me parece importante eso para, si bien vemos la teoría de la identidad social, no desconocer que también existe una identidad personal, simplemente que los autores hacen este recorte de objeto de estudio. Ahora, avanzando por la teoría de la identidad social, lo que plantean los autores es que formamos nuestra identidad social en base a dos motivaciones que son muy básicas y elementales. Una de ellas es la motivación de distinción grupal positiva o motivación de autoenaltecimiento. Es decir, los individuos, ¿por qué buscamos o por qué nos sirve tener una identidad social? ¿Por qué nos sirve, nos funciona sentirnos formando parte de ciertos grupos? Bueno, porque también tenemos una motivación hacia el autoenaltecimiento. Es decir, ahí en el texto lo van a ver como motivación de distinción grupal positiva y autoenaltecimiento, pero también se llama hipótesis de la autoestima, ¿sí? Es decir, tendemos a sostener nuestros niveles de autoestima de manera relativamente estable o incluso en niveles elevados, ¿sí? Entonces, para sostener nuestra autoestima, ¿sí? en estos niveles, es que realizamos comparaciones con otros grupos, ¿sí? Entonces yo me veo como formando parte de un determinado grupo social, y si mi valoración es negativa de mi pertenencia a ese grupo, automáticamente procedo a la comparación con otro grupo social que esté en mi misma situación o incluso en una situación de desventaja, como para que mi autoestima, ¿sí? vuelva a un estado de cierta continuidad, o incluso que mi autoestima se vea reforzada, ¿sí? Porque no podemos tolerar demasiado que nuestros niveles de autoestima se vayan hacia abajo, ¿sí? O sea, el extremo de nuestra autoestima baja es la depresión. Entonces, tendemos a reforzar nuestra autoestima todo el tiempo. Y eso lo hacemos a partir de compararnos con los miembros de otros grupos, ¿sí? Entonces, ese es uno de los motivos por los cuales nos es funcional la identidad social, ¿sí? Es decir, por motivos por los cuales nos representamos como formando parte de ciertos grupos, ¿sí? Eso es por un lado, la hipótesis de la autoestima. Lo hacemos porque necesitamos que nuestra autoestima se vea favorecida, se vea potenciada, o al menos que se mantenga estable, ¿sí? Y eso lo logra a partir de la comparación con otros grupos sociales. Y por otra parte, la segunda motivación que ustedes van a encontrar en el texto de Michael Hogg, que es un elemento clave para la conformación de la identidad social, o para el sostenimiento de la identidad social, es la motivación epistémica, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Tenemos, ¿sí? O sea, formar parte de ciertos grupos sociales ya nos indica quiénes somos, en qué creer,
cómo comportarnos en determinado contexto, ¿sí? Entonces, formar parte de ciertos grupos nos prescribe ciertas normas de funcionamiento en sociedad que realmente necesitamos, ¿para qué? Para evitar la incertidumbre, ¿sí? A ver, porque algo desvalorizante para un grupo puede ser valorizado en otro, totalmente. Los enfoques varían, exacto. ¿Sí? Acá lo podemos pensar tanto de los miembros de grupos desfavorecidos como desde la perspectiva de los miembros de grupos que están en una posición de alto estatus, ¿sí? O sea, eso lo podemos pensar desde la doble perspectiva, pero la idea es analizar los mecanismos psicológicos que están que están en la base de la formación de la identidad social, ¿sí? Un ejemplo de comportamiento normativo en el caso de los veganos sería, por ejemplo, no comprar ropa de origen animal. Exacto, ¿sí? Si yo me percibo formando parte del grupo de personas veganas, ¿sí? Entonces voy a tener una prescripción de quiénes somos los veganos, ¿sí? Cuál es la ideología que compartimos, en qué creemos, cómo nos comportamos, por ejemplo, a la hora de comprar ropa, ¿sí? No compramos ropa de origen animal, no compramos cuero, no consumimos ningún tipo de productos, ¿sí? Entonces, es como que me permite orientarme en el mundo el hecho de formar parte de ciertos grupos sociales, ¿sí? Profe, perdón, ¿podrías repetir la definición de la motivación epistémica? Sí, la motivación epistémica tiene que ver con que los grupos sociales a nosotros nos brindan una identidad compartida que evalúa o prescribe quiénes somos, en qué creemos y cómo debemos comportarnos, ¿sí? Epistémica viene de conocimiento, o sea, tenemos una necesidad de conocer. Lo contrario a esa necesidad de conocimiento sería la tolerancia a la incertidumbre, ¿sí? O sea, no toleramos demasiado la incertidumbre, ¿sí? Insisto con esto, yo hablo en general, siempre a sabiendas de que existen diferencias intraindividuales, ¿sí? O sea, en mayor o menor medida, pero en general no toleramos la incertidumbre y tratamos de, por ejemplo, a través de la identidad social, obtener información que nos va a orientar sobre qué debemos creer, cómo comportarnos, y eso explica también por qué las personas buscamos formar parte de grupos todo el tiempo, grupos religiosos, grupos de deportes, grupos de pares, ¿sí? Entonces, los autores acá lo que plantean es que la identidad social es muy importante por dos motivos básicos, que son para mantener nuestros niveles de autoestima en niveles relativamente altos, ¿sí? A partir de la comparación de los beneficios que nos da compararnos con otros grupos sociales, o bien a partir de, o bien producto de esta necesidad que tenemos de conocer para poder orientarnos rápidamente en términos del comportamiento, ¿sí? Entonces, formar parte de un grupo ya nos prescribe ciertas normas. Y si yo las cumplo, voy a tener una fuerte cohesión grupal, voy a formar parte de ese grupo, voy a tener una participación altamente valorada en el marco de ese grupo y demás. Entonces, vimos la definición de la identidad social y acá estamos viendo cuáles son las motivaciones subyacentes que hacen que busquemos esa identidad social, ¿sí? Autoestima por un lado y necesidad de conocimiento por otro. Los grupos nos brindan esas dos cuestiones que son básicas para nuestro funcionamiento diario. A ver, no toleramos la diferencia a veces porque nos genera dudas e incertidumbre. Peligroso si no nos damos cuenta que de ese mecanismo porque sigamos y nos manejamos en un mundo muy estrecho. Exacto, ¿sí? Totalmente. Esto nos podemos remontar a los griegos, ¿sí? O sea, la necesidad de conocimiento, ¿sí? Para poder orientar rápidamente nuestro comportamiento, hace que en mayor o menor medida tendamos a la necesidad de cierre cognitivo o esta necesidad de certeza, ¿sí? Y los grupos en ocasiones nos brindan esas certezas o esas normas que realmente nos dejan tranquilos en relación al funcionamiento en un contexto social determinado, ¿sí? Que obviamente difiere si uno analiza otro grupo social o incluso otro contexto también. A ver, no existe no formar parte de un grupo ya te coloca en un grupo. Perfecto. Por eso una persona no se identifica con ningún grupo. A ver, está buenísima la pregunta. Siempre formamos parte de un grupo, ¿sí? Podemos identificarnos más, tener mayores niveles de identificación con ese grupo o menores niveles de identificación. Pensemos en
una de las categorías más amplias de identidad social tiene que ver la identidad nacional, ¿sí? Es decir, ser argentino o ser brasilero o ser americano, norteamericano o ser europeo o ser, ¿sí? Entonces ya esa sería como una categoría de las más amplias y a las que realmente nos es difícil o de la cual nos es difícil escapar, es decir, siempre estamos en el marco de grupos sociales. Insisto, podemos tener una identificación mayor o una identificación menor con ese grupo, es decir, puede definir nuestra identidad en mayor o menor medida, nuestra pertenencia a ese grupo, pero siempre estamos en el marco de grupos sociales, ¿sí? Somos seres sociales, interactuamos con personas a las que percibimos como formando parte de otros grupos. El punto es, entonces, a partir de la teoría de la identidad social y de pensar qué características intraindividuales tenemos los sujetos, los autores pretenden explicar el comportamiento intergrupal, ¿sí? Entonces, después, cuando vemos que hay dos grupos en conflicto, bueno, ¿por qué se llegó a ese nivel de conflictividad? Y podemos pensarlo en base a estas herramientas que nos da la teoría de la identidad social. Bueno, ahí nos pueden incluir en un grupo sin que nosotros nos sintamos parte de él. Es como darte una personalidad falsa. Acá estamos hablando de la identidad. Siempre lo pensamos en el marco de los individuos, ¿sí? Yo puedo, es como del grupo del que yo me percibo formar parte, ¿sí? O sea, no tiene que ver con, realmente si yo no tengo una identificación con ese grupo, eso no va a moldear mi comportamiento, ¿sí? O sea, porque no me identifico, ¿sí? Entonces, es clave, esto siempre lo pensamos desde la perspectiva del individuo. Yo me percibo formando parte de un grupo, lo valoro positivo o negativamente, y esa combinación va a hacer que me comporte de una manera frente a los miembros de mi grupo y de otra manera frente a los miembros de un grupo externo, ¿sí? Entonces, esto es un poco, si volvemos al ejemplo del nazismo, ¿sí? Entonces, esta fuerte identificación, por eso el tema de la propaganda nazi, ¿sí? De generar una fuerte identidad nacional, de generar una ideología racial, ¿sí? Es decir, de generar un marco de creencias acerca de cuál es la raza aria, ¿sí? Que es la que debe prosperar y demás. Entonces, generando esa fuerte identificación social, esa fuerte identidad social, esa identificación con el grupo, podemos entender después por qué hacia todos aquellos grupos que no, digamos, que no compartan esa ideología o esas creencias, esos valores, se van a comportar de una manera o de otra. En el caso del nazismo, los judíos, ¿sí? Fueron tomados como chivos expiatorios porque justamente se veían como no cumpliendo en absoluto todas estas condiciones que se estipulaban a nivel de creencias para formar parte del grupo, en este caso de los nazis, ¿sí? Igual, profe, no influye en la conducta que te atribuyen identidades de afuera porque no te identifiques, por ejemplo, el bullying. A ver, bien. Por ejemplo, vos lo que puede pasar en el caso del bullying, que me parece un ejemplo súper interesante para analizar, es, si lo pensamos desde la perspectiva en el bullying, siempre hay diferentes actores, ¿no? O sea, está la víctima, el victimario, y están los observadores. Entonces, la idea es ver cómo, por ejemplo, es interesante siempre pensar la perspectiva del observador, de esa persona que está ahí observando esa situación de agresividad o esa situación de conflicto. Bueno, algo de la identidad social, es decir, de sentirse formando parte de un grupo, puede estar influyendo en que la persona no participe de esa situación conflictiva. Entonces, estos son los disparadores para que podamos empezar a pensar a partir de lo que nos brinda la teoría de la identidad social. Forme o no parte del grupo de los buleadores, yo puedo pensar, bueno, no formo parte del grupo de quienes hacen bullying y tampoco los tengo en alta estima porque valoro muy positivamente mi grupo. Entonces, probablemente eso me motive a meterme y tratar de separar esa situación de conflicto. Ahora, si yo no formo parte del grupo de quienes hacen bullying, pero formo parte de un grupo al que no tengo una alta estima versus el grupo de quienes hacen bullying a quien sí tengo una alta estima, entonces puede que mi inacción se explique por una valoración muy positiva del exogrupo, ¿sí? Entonces, eso, insisto, son estos mecanismos de la categorización, el autoestima, los que van modulando un tipo de comportamiento intergrupal u otro, ¿sí? Entonces, vamos a continuar un poquitito más en este punto y lo que mencionan los autores es que la teoría de la identidad social entonces se basa en tres mecanismos fundamentales, ¿sí?
hay tres mecanismos que son claves para la teoría de la identidad social, ¿sí? Que son la categorización social y la identificación, por un lado, ¿sí? El primer mecanismo, como si fueran ruedas de un engranaje, lo primero que tiene que pasar es que tiene que haber una categorización social y una fuerte identificación con un determinado grupo, ¿sí? Ese es el primer mecanismo que los autores teorizan. Cuando eso se activa, automáticamente aparece un segundo mecanismo que es clave para la identidad social, que es la comparación intergrupal, ¿sí? Entonces, yo me percibo formando parte de un grupo, me identifico o no me identifico con ese grupo y procedo a compararme con otros grupos. ¿Para qué es la comparación con otros grupos? Decíamos, para cumplir con esa motivación de autoenaltecimiento o esa hipótesis de la autoestima de la que ya hablamos, ¿sí? Entonces, me percibo formando parte de un grupo, me comparo con ese grupo y si la valoración, el resultado es positivo, perfecto. El comportamiento intergrupal, que sería como el tercer eslabón del engranaje, va a ser 1. Ahora, si me pienso formando parte de un grupo, me comparo con otros y la valoración es negativa, entonces el comportamiento intergrupal va a ser diferente, ¿sí? Entonces, esto es algo que van a encontrar en el texto y de nuevo, son tres mecanismos básicos de la teoría de la identidad social. Categorización e identificación, el primero, el más básico, si se quiere, lo podemos pensar a nivel intraindividual. El segundo mecanismo es la comparación intergrupal, ¿sí? Es decir, para satisfacer esa motivación de autoestima, esa necesidad de autoestima, yo me comparo con otros grupos. Y el tercero es el comportamiento intergrupal, ¿sí? Es decir, si yo formo parte del grupo dominante, del grupo de alto estatus, el comportamiento intergrupal resultante de ese proceso va a ser para sostener mi estatus, ¿sí? Yo voy a querer permanecer en la situación de privilegio en la que estoy, no voy a querer que eso cambie, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si de golpe viene un grupo a cuestionar el statu quo, ¿sí? A cuestionar esa posición de privilegio que yo tengo, producto de que tengo una valoración positiva en pertenencia a ese grupo? ¿La reacción intergrupal será más negativa o será de aceptación y de entendimiento? ¿Se sigue? Entonces, de nuevo, formo parte de un grupo al que valoro, al que tengo una alta estima, es un grupo que tiene un estatus mayor a otros grupos en este contexto social, y de golpe se pone en jaque o vienen a cuestionarme el statu quo. ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Sí? Entonces, esa reacción, ese tercer elemento, ese tercer mecanismo de la identidad social, que es el comportamiento intergrupal, para los grupos de alto estatus va a ser de sostenimiento a cualquier precio, ¿sí? Es decir, voy a tratar de desacreditar a aquellos que me están cuestionando, los voy a discriminar, los voy a segregar, es decir, puedo llegar a comportarme de maneras negativas hacia ese exogrupo porque está cuestionando mi situación de privilegio, ¿sí? Ahora bien, si yo formo parte de un grupo de bajo estatus, el comportamiento intergrupal derivado de esos tres mecanismos va a tener que ver con promover mi positividad, es decir, voy a entonces comportarme de modo tal que o se elimine el estigma que tengo por formar parte de un grupo infravalorado en un determinado contexto social, o un grupo desvalorizado, un grupo que está en una situación de bajo estatus, o bien voy a actuar para que me tengan o para que mi imagen como miembro de ese grupo o como grupo en su totalidad sea más positiva de lo que es, ¿sí? A ver, vamos a ver. Trabajé mucho en relación a maestros y jardines y lo vi por mí mismo, perfecto. Grupo de rugby que mataron a golpes a Fernando Báez, excelente. Es un ejemplo, me parece, clarísimo de esta cuestión, ¿sí? Y de también lo que hablábamos antes. Entonces, por ejemplo, ¿dónde cae esa interacción? ¿Cae a nivel intergrupal o cae a nivel interpersonal? La pregunta es, ¿ese rugbyer que patea en el suelo a un chico provocándole la muerte, hubiese hecho lo mismo en un marco no grupal? ¿Sí? Si no estaba en el marco de un grupo, si uno lo encuentra un día en la casa, con su familia, ¿hubiese reaccionado de la misma manera? ¿O eso tuvo que ver con algo de la identidad social y de la identificación fuerte con ese grupo? Y pensar a ese sujeto al que estamos violentando como formando parte de un exogrupo determinado, ¿sí? Entonces, eso es un poco la idea o la invitación a pensar a partir de estos elementos que, de nuevo,
son introductorios, esto lo estamos charlando, esto es más a modo de debate, después ustedes tienen el texto, que siempre es la referencia principal, también tienen el video donde pueden explayarse también en este sentido. A ver, el famoso banderazo negativo, y si la valoración es negativa, eso explica muy bien todo el feminismo, totalmente, tenemos múltiples ejemplos. Nadie que tenga el poder va a estar dispuesto a perderlo. Esa es la pregunta. O sea, el punto es, ¿por qué quienes están en una posición de privilegio tienden a rechazar todo aquel intento de desestabilizar esa situación de privilegio? ¿Puede la teoría de la identidad social, a partir de pensar en la categorización y la identificación, el sostenimiento de mi autoestima, puede la teoría de la identidad social explicar ese comportamiento intergrupal negativo hacia aquellos grupos que me cuestionan? Perfectamente, ¿sí? Profe, lo de los rugbyers podría ser desindividualización. Perfecto, la desindividualización, eso es un fenómeno que se estudia desde una perspectiva psicoanalítica, que perfectamente puede aplicar para ese ejemplo. Obviamente no es la perspectiva teórica desde la que estos autores lo trabajan, ¿sí? Pero perfectamente eso podría aplicar sin inconveniente, ¿sí? Profe, podría decirse que entre veganos y carnívoros nunca se podría llegar a una recategorización supraordinada por la simple razón de que los objetivos de ambos grupos son diferentes. Me parece un análisis muy interesante que vos mencionás. Buenísimo. La pregunta es, ¿existe la posibilidad de generar una recategorización supraordinada que vincule de algún modo a dos grupos que ideológicamente están totalmente en veredas opuestas? Bueno, ese es un poco el desafío que tenemos como psicólogos sociales, ¿sí? O sea, de pensar cuando identificamos dos grupos en conflicto, ¿sí? Dos grupos que están fuertemente en conflicto, bueno, ¿qué estrategias tenemos para poder trabajar en ese sentido? Entonces, una de las que menciona la compañera es pensar en la posibilidad de una recategorización supraordinada, es decir, ya no vernos a nosotros como formando parte de un grupo y a ellos como formando parte de otro grupo totalmente diferente, sino pensar en qué punto podemos tener un objetivo común en pos de generar una armonía intergrupal. Por ejemplo, cuando yo les hablaba del experimento de Muzaffar Sherif de la Cueva de los Ladrones, el autor lo que termina haciendo para reducir los niveles de conflictividad que se habían generado entre esos dos grupos es justamente eso: proponer una tarea conjunta en pos de un objetivo supraordinado, es decir, se pusieron a trabajar en pos de juntar alimentos para tener más recursos, porque la amenaza es que podían venir otros a competir por los recursos si nosotros no los juntábamos rápidamente, ¿sí? Entonces ahí aparece un tercer grupo que hace que esos dos grupos en conflicto se alineen en pos de un objetivo común supraordinado. Black Mirror como referencia a todo. Hay muchos ejemplos súper interesantes de Black Mirror, pero insisto, la idea es que también ustedes vayan pensando en relación a la aplicación de estas cuestiones para el trabajo práctico, ¿sí? También se puede relacionar con los casos de violencia en manada. La Identidad Nacional hace eso de poner en peligro afuera. Violaciones en manada, totalmente. Ahí se puede pensar perfectamente, hay una cuestión de la identificación con un grupo y de valoración fuerte de ese grupo, ¿sí? Lo cual a mí me da autoestima, mi identidad se forma en base a mi pertenencia a ese grupo, y si de golpe los miembros del grupo del que formo parte realizan una determinada acción que aplica para este caso, aplica para el bullying, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Producto de que mi autoestima, mi identidad es en función de mi pertenencia a un grupo, cuestionar lo que hace ese grupo, cuestionar la norma o los valores que promueve o que profesa ese grupo, en definitiva es cuestionarme a mí mismo y cuestionar mi propia identidad, ¿sí? Y en ocasiones, como hablábamos del caso del bullying, por ejemplo, en la adolescencia, donde la identidad y el grupo de pares son muy importantes, esto aplica y opera con mucho más fuerza, ¿sí? Es mucho más difícil o es mucho más fácil volverse vulnerable a la conformidad o a la obediencia incluso por tener una alta valoración del grupo del que formo parte, que eso sea parte de mi propia identidad, o sea, es mucho más difícil cuestionarlo. Ese es el trabajo y ese es un poco el desafío, ¿sí? Entonces, como les mencionaba, algunas de las estrategias que pueden surgir en base a estos desarrollos de la teoría de la identidad social tienen que ver con esto que ya mencionábamos de la categorización supraordinada. También
puede pensarse en el mecanismo de la categorización cruzada, es decir, si no puedo pensar en un objetivo supraordinado para que estos grupos cooperen de manera armónica, dos grupos en conflicto cooperen de manera armónica, puedo tratar de identificar en qué categoría sí coinciden los miembros de estos dos grupos sociales que están en conflicto, ¿sí? Entonces, ahí puedo pensar, por ejemplo, si tengo conflicto entre hombres y mujeres, entre el género autopercibido que sea, ¿sí? O puedo tener conflicto entre los hinchas de un club versus los hinchas de otro club. Bueno, ¿en qué categoría los miembros de esos grupos sociales diferenciados y frente a los cuales hay favoritismo endogrupal, rechazo del exogrupo y demás, en qué medida esos grupos pueden compartir alguna categoría común, ya sea la nacionalidad, puede ser la edad, es decir, hay algo que vincule a esos grupos como para poder trabajar desde ahí en una cuestión de cooperación, ¿sí? Entonces, esa es un poco la pregunta y el desafío que también tenemos como psicólogos. La otra de las cuestiones que se trabajan en el texto en relación a esto de la posibilidad de cómo aplicar los desarrollos de la teoría de la identidad social para pensar la cooperación entre grupos y no solamente el conflicto es la promoción de marcos multiculturales, ¿sí? Es decir, hay muchos contextos, ¿sí? Hay naciones que son enteramente multiculturales donde conviven tradiciones culturales totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, ese tipo de cuestiones, ¿sí? La multiculturalidad, el hecho de aceptar a priori de que coexistan grupos sociales e identidades diferentes y que eso también tenga un amparo desde el Estado, por ejemplo, eso favorece, ¿sí? Relaciones de cooperación, relaciones de armonía, ¿sí? Y no necesariamente relaciones de conflictividad. A ver, ¿cómo estamos? Bueno, estamos casi en hora. Como les decía al principio, y ahora voy a ver un poco el chat, a ver, así seguimos intercambiando. Hay mucha más información, simplemente lo que a mí me interesaba contarles, yo creo que hay algunos puntos que son importantes de esta presentación que tienen que ver con los niveles de análisis, es decir, esta idea de pensar que no podemos agotar un fenómeno abordándolo solo desde un único nivel de análisis, la idea es tratar de integrar todo lo posible los distintos niveles de análisis, un poco la historia de lo que lleva a Tacfel a pensar la identidad social, ¿sí? Un poco los desarrollos teóricos previos, los antecedentes, también qué es la identidad social, o sea, hablamos de la definición, hablamos de las motivaciones por las cuales nosotros sostenemos nuestra identidad social y también hablamos de las consecuencias comportamentales a nivel de comportamiento intergrupal de tener una fuerte identidad social en donde el autoestima, o yo intente mantener mis niveles de autoestima en segmentos relativamente estables o elevados y demás. Entonces, siempre una categoría común va a quedar como un elemento diferencial respecto de otro grupo. Sí, totalmente. Esto es el fenómeno de la categorización, ¿sí? O sea, de la categorización y el autoestima, es decir, un elemento cognitivo y un elemento afectivo. O sea, siempre que, por más de que nos pensemos como formando parte de un mismo grupo, seguramente aparezca otro grupo con el cual compararnos y con el cual empezar a desarrollar esta serie de comportamientos que pueden ser de competencia social, ¿sí? O sea, puedo competir o me puede llevar a competir, a querer competir con los miembros de ese grupo. Todo. Queremos ver a Frida, muy buena clase. Bueno, Frida ahora se calmó, por lo menos, no está gritando afuera de la puerta. Bueno, disculpe, un ejemplo. Mi trabajo como docente, la competencia entre turno mañana y turno tarde lo puedo incluir en el análisis totalmente, ¿sí? La competencia en el ámbito escolar, la teoría de la identidad social nos brinda mucha información para poder pensar este tipo de cuestiones, para analizar las situaciones de conflicto, pero también, y lo cual es súper importante y me parece súper positivo, es también pensar estrategias para generar cooperación, ¿sí? Yo creo que esto de, ¿por qué valoramos negativamente a nuestro grupo? ¿O por qué valoramos negativamente al grupo del turno mañana? Bueno, trabajar no solo con las creencias que tengo en relación a los miembros del grupo mañana, ¿sí? Que seguramente sean creencias estereotipadas, creencias que no reflejan la realidad, sino también la valoración, ¿sí? Es decir, bueno, ¿qué sentimientos me generan los miembros del grupo, la gente del turno mañana? Entonces, trabajar desde ahí como psicólogos nos va a permitir
recategorizar o que las personas puedan pensar categorías alternativas a las que están utilizando para analizar las relaciones o las interacciones, y también nos va a permitir mejorar a nivel afectivo, del plano afectivo, como para que esa interacción ya no sea de competencia, ya no sea conflictiva, sino que puedan devenir en una relación de cooperación, ¿sí? Pertenecer a un grupo de alta valoración o baja valoración no es subjetivo, es que depende del individuo, ¿sí? Es decir, que yo valore, tenga en alta estima o en baja estima, depende de mi propia valoración, no es que existen grupos, a ver, lo que para mí es un grupo al que tengo en alta estima, para otra persona es un grupo que tiene en baja estima, ¿sí? Entonces siempre depende del individuo, ¿eh? Por eso estamos en psicología, ¿sí? Ahora, no podemos negar que los medios de comunicación, que desde el Estado en ocasiones se promueve la estratificación social y que también se promueve la valoración de ciertos grupos por sobre otros, pero un poco esa es el trabajo para deconstruir ese tipo de cuestiones que, en definitiva, socializamos, ¿sí? A lo largo del proceso de socialización y también para integrarlo con la clase anterior, socializamos y después de socializarlo lo hacemos parte de nuestra identidad. Entonces, en ese sentido, yo creo que es lo que tenemos que trabajar. El feminismo promoviendo la sororidad en vez de la competencia entre mujeres, totalmente, ahí tenés un ejemplo claro. En mi escuela se agarraban las piñas de la mañana cuando salían y los de la tarde cuando entraban, habían puesto horarios diferentes. Claro, entonces ahí ¿qué pasó? Fíjate, el hecho de poner horarios diferentes es una estrategia de división, ¿sí? Nosotros como psicólogos, a partir de algunos de estos desarrollos, podemos pensar, bueno, y si en vez de poner los horarios diferentes para generar mayor separación entre los grupos, ¿por qué no los ponemos a cooperar en pos de un objetivo común, ¿sí? ¿Podrá ser que la identidad social se base en una identidad relacional? Es decir, ¿podremos generar una nueva identidad social a partir del modo en que nos vinculamos con otros grupos? ¿Sí? Esa es una de las cosas que se mencionan en el texto también. A veces los sujetos se definen a sí mismos o forman su identidad social como grupo en base a las vinculaciones que tienen con otros grupos, pero en ocasiones pueden ser vinculaciones positivas, ¿sí? Como grupos de colegios que brindan asistencia a personas que están en una situación de vulnerabilidad, es decir, ya la propia identidad grupal se forma en base a el modo en que cooperamos con otros grupos, ¿sí? Y la identidad automáticamente cambia, ¿sí? Y mejora, y creo que va hacia algo más positivo y que promociona mayor tolerancia y demás. Bien, buenísimo. Bueno, entonces, para cerrar, lo que les repito, como les dije al principio, simplemente esto es un espacio en donde la idea es poder charlar este tipo de cuestiones, intercambiar, poner ejemplos, ¿sí? De nuevo, el objetivo es que ustedes lean los textos, vean los videos, ¿sí? Y que también interactúen con los profes, con los docentes en el foro, y que puedan también ahí despejar las consultas, seguir sosteniendo estos debates. Y bueno, para quienes se tuvieron que ir o quienes no pudieron estar, como siempre, este vivo lo vamos a dejar grabado. Así que desde ya, muchísimas gracias por estar ahí, muchas gracias por participar, por opinar. La verdad es que, como les decía al principio, a veces es un poco raro estar hablando solo y uno se dispersa, y además si tiene un gato que llora en la puerta por ahí. Pero bueno, siempre está bueno la interacción, que es un poco acercarnos a lo que pasa en un contexto como pasaba antes de la pandemia en el aula, y donde podemos interactuar y tener una charla más distendida. Así que buenísimo, me alegro mucho, les agradezco y bueno, espero que les haya gustado. Cualquier cosa, estamos en contacto, ¿sí? Muchas gracias. Gracias.